Hola, hola, ¿cómo están? Hoy vamos a aprender cómo usar nuestras agujas mágicas. Tenemos todos nuestros implementos, nuestra tela con el bastidor y enhebramos nuestra aguja como ya aprendimos en una de las clases anteriores. Lo primero que tenemos que saber es que necesitamos que el hilo corra libremente por la aguja. No puede tener ninguna traba, no puede estar tensa, no. Tiene que correr libremente por la aguja de esta forma. Por eso es muy importante conocer qué aguja va con qué hilo o con qué tela, porque las tres combinaciones tienen que ser perfectas: aguja, hilo o lana y tela. Y esta es la parte en la que muchas veces tardamos en conseguir la combinación perfecta, pero es lo más importante, ¿ok? Para que tu bordado sea perfecto. En el bastidor tengo 4 figuras, 2 las vamos a trabajar con plano y las otras 2 va a ser con rulos. Si trabajamos con rulos, la parte donde estamos insertando la aguja es el lado del reverso y nuestro frente sería el otro lado del bastidor. Por ende vamos a trabajar de este lado y los rulos se van a ver del otro. Ok, vamos a seguir la circunferencia. La forma en la que vamos a colocar la aguja es de esta, como ven en el video. La punta tiene que estar así y vamos a movernos de acuerdo a la dirección que vayamos, ¿ok? Ya lo vamos a ver más claramente. Puedes ajustar el bastidor, irlo moviendo. La cuestión es que estés cómoda o cómodo. Dejamos un poquito de hilo y vamos a insertar la aguja hasta el tope, ¿ok? Tiene que llegar al tope. Ese pedacito que queda de lana se tiene que quedar de este lado porque este es el reverso, esta es la parte de atrás. Se queda allí. Comenzamos a panchear, que podemos decirlo así, punchear también. A insertar la aguja y vemos cómo se va formando el rulo. Levantamos y movemos un poco más al frente y volvemos a insertar toda la aguja, toda. ¿Ok? Seguimos intentando mantener el mismo espacio. Como estos rulos son largos, no tenemos que hacerlos tan pegaditos. Podemos dejar cierto espacio porque al ser largos, cualquier espacio que quede en blanco se va a tapar. Seguimos insertando la aguja. Fíjate que no se sale de ninguna forma. El rulo no se desarma porque la combinación está perfecta. La de lana, la aguja y la tela. Esta tela es lienzo. La lana es semigorda. No tiene un grosor muy grande, podríamos decir que es semigorda, y la aguja que estoy usando es de 4 milímetros. Fíjate que no se sale y trabajo súper bien. Date cuenta que a medida que voy haciendo la circunferencia voy moviendo la aguja hacia esa dirección, ¿ok? Siempre tiene que tener esta posición a medida que voy bordando, para que los rulos queden mucho mejor. Acá terminé el rulo, la circunferencia. Mira cómo van quedando los rulos, ¿ok? Más o menos del mismo tamaño. Acuérdate que es manual, a veces no salen del mismo tamaño porque en un momento dado tú jalaste el hilo o le diste más soltura. Eso es totalmente normal, ¿ok? Porque obviamente somos humanos. La idea es tratar de que todos queden iguales. Vamos a darle un poquito más de velocidad para que vean el proceso.
como lo que nos importa ahora son los rulos, no le estoy prestando mucha atención a el orden de las puntadas, ¿ok? Es diferente si estamos haciendo el lado plano, que las puntadas tienen que estar bonitas. A mí me gusta que vayan hacia una misma dirección, pero acá no tomo muy en cuenta eso porque lo que me interesa es el frente, que son los rulos. Recuerda, como son rulos grandes, largos, puede que en algunos puntos parezca que queda un espacio entre ellos, pero no se va a notar del otro lado. Ya le estoy dando las últimas puntadas al círculo. Seguí la misma forma, pero como te dije, no importa, siempre y cuando estén los rulos del otro lado bien. Levantamos, colocamos el dedo, yo lo puedes colocar atrás, manteniendo el rulo, o adelante, como hice yo acá, y cortas. ¿Ok? Y acá pueden ver cómo quedan los rulos, lindos, perfectos. Acá pueden ver cómo quedan los rulos. Tienen altura, tienen movimiento porque no están muy pegados. ¿Ok? Vamos a hacer ahora el siguiente círculo. ¿Ok? Vamos a enhebrar cambiando el color. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con el otro círculo, pero esta vez al terminar le vamos a dar un acabado diferente a los rulos. ¿Ok? Ok, acá estoy terminando nuestra segunda circunferencia, dando las últimas puntadas, sostengo el hilo y corto.
porque acá le vamos a dar otra terminación a nuestro rulo. Está exactamente igual que el otro, pero ahora vamos a cortar los rulitos y los vamos a deshacer. Yo voy a ir metiendo la tijerita por varios grupitos de lana para irlas abriendo. Hay personas que le pasan tijera de una vez. También he visto que usan como unas máquinas de afeitar, que tendría que quitar la de mi esposo, podría ser, y probar. Quizás no se moleste, quizás no se dañe, no lo sé, pero es una cuestión que hay que probar. Vamos a ver qué tal. Por acá estoy usando una tijera para ir haciendo los rulos. Ya deshice todos los rulitos, entonces ahora vamos a peluquear con la tijera. Le vamos a dar forma a esos rulos, ya no son rulos prácticamente, ahora son como unos pelitos. Entonces lo que vamos a hacer es darle forma. Acá estoy deshaciendo los que me quedan por allí y vamos a ir cortando el borde para darle como una forma circular y la parte de arriba para que quede plano. Ahora sí voy literalmente a peluquear estos pelos. Agarré un peinecito que no le hace falta a mi esposo porque es calvo y comienzo a peinar y a tratar de deshacer todos los nuditos que de por sí trae la lana, porque la lana son como varios hilitos enrolladitos. Entonces estoy tratando de deshacerlo para que quede más peludito todavía. Entonces voy peinando y me voy dando cuenta que quedan algunos rulos, unos bucles ahí todavía. Entonces peino y voy cortando eso. Esta parte la disfruto mucho, de verdad que es muy rico. Yo creo que todo lo que es el patch needle o el trabajo con aguja mágica se disfruta. Es un trabajo chévere. Cada proceso es gratificante mientras vas rellenando con las puntadas. Luego cuando lo peinas, o ya cuando estás cortando los hilitos sobrantes, o cuando ya le echas lo que le vayas a echar al final, que eso vamos a hacer una clase aparte de lo que serían las terminaciones, las diferentes terminaciones que le podemos dar. Pero todo es gratificante, a mí me encanta, me relaja y me gusta siempre el trabajo final, o sea, ya cuando tú ves todo tu trabajo listo. Acá ya vemos que está agarrando forma nuestros pelitos. Fíjense que ya no se ven tan despelucados, sino que ya se ven organizados. El problema acá es cuando uno se emociona mucho cortando, porque entonces ves un pelito y sigues cortando, ves que no está parejo y sigues cortando y cortando, como cuando te cortas el cabello, que tú mismo que no sabes cuándo parar, supuestamente para emparejar, y te terminas traquilando. Bueno, igualito, eso mismo pasa acá. Por eso uno tiene que medirse un poco y decir, bueno, ya, así se va a quedar, porque de verdad es muy placentero cortar estos pelitos. Listo, ya terminando, ya pueden ver la diferencia entre uno y otro. Fíjense cómo quedó ya este peinadito, ya con una formita más redondita, y el otro lado, la textura que tienen los rulos en comparación con la textura de los pelitos. Y
Ya se pueden imaginar todo lo que podemos hacer simplemente con estas dos formas de trabajar el punch needle. Se pueden hacer un montón de cosas simplemente con estas dos combinaciones, ¿ok? Fíjense la diferencia, la textura, es suavecito. A mí me encanta, es un efecto peluche. Ahora voy a trabajar los puntos planos. Este es nuestro revés, ¿ok? Y este es nuestro frente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Traspasar las figuras hacia el otro lado, porque de este lado, donde están los rulos, es que vamos a trabajar. Ese es nuestro frente. Entonces, hay que pasarlos, ¿ok? Lo que podemos hacer, si es una figura, acá yo voy a usar esto porque simplemente es un círculo. Si es una figura más compleja, tú simplemente llevas tu bastidor contrario a la luz, te pones de frente a la luz y lo calqueas, ¿ok? Simplemente lo que vayas a colocar plano. A mí me gusta mucho combinar rulos con planos, entonces lo que yo hago es eso. Solamente calqueo la parte que va plana en el diseño, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar con la parte plana. Vamos a empezar con el rectángulo, ¿ok? La forma en la que vamos a bordar es la misma. La aguja siempre tiene que ir hacia una misma, o sea, de una misma manera, ¿ok? Con la puntita hacia allá, así como les estoy mostrando. Y vamos moviéndonos hacia donde vayamos, la vamos moviendo para que quede en la misma posición la aguja. Podemos mover el bastidor para sentirnos cómodos. Vamos a comenzar entonces a hacer la primera puntada. Como este es nuestro frente, ese hilito inicial tiene que ir del otro lado, ¿ok? Entonces lo jalamos. Que acá yo cometí un error porque ya que estoy trabajando con punto plano, tuve que haberle puesto un tope para gastar menos lana, porque la parte de atrás no me interesa. Me interesa es la parte plana, entonces puedo usar un tope para usar menos cantidad de lana. Acá nos interesa mucho que las puntadas queden lo más pareja posible. Como les dije antes, somos humanos, puede que a veces no nos quede tan pareja, pero la idea es tratar de que quede lo más pareja posible. Acá llegamos a la esquina y cambiamos la dirección, ¿ok? La aguja siempre tiene que estar de frente hacia donde vamos, ¿ok? Entonces fíjate cómo le doy vuelta a la aguja para cambiar la dirección. Lo que vamos a hacer con este rectángulo es todas las puntadas las vamos a hacer en la misma dirección en la que van y tratar de que esté del mismo tamaño, ¿ok? Para que vean cómo queda de esta forma. Acá pueden observar cómo trato de que estén a la misma distancia cada puntada. Fíjate que estoy haciéndolo en del mismo tamaño.
Ya dándole las últimas puntadas al rectángulo. Ok, hacemos lo mismo. Levantamos la aguja con mucho cuidado y cortamos. Acá, como ya venía con el chip de los rulos, no lo hice al revés. No tuve que haber cortado acá, sino del otro lado. Aquí me di cuenta y lo jalé. Ok, pero la idea es que esos sobrantes queden del otro lado, que es nuestro revés. Y así queda nuestro punto plano, ¿ok? Ahora vamos a hacer este círculo. Esta vez vamos a hacerlo siguiendo la misma circunferencia, pero vamos a hacer una especie de punto de ladrillo. O sea, el punto va a ir en el medio del punto anterior, ya lo van a ver. Como siempre, comenzamos enhebrando. Aquí sí le puse el tope para gastar menos lana. No quiero hacerlas muy pequeñitas porque al ser los rulos más pequeños, o sea, al poner el tope más pequeño, tengo que tener más cuidado de que no se me salgan. Como quiero estar un poquito más relajada, entonces coloqué el tope en ese lugar. Y ya vamos a comenzar. Como les dije, al ser el punto plano necesitamos que se vea más uniforme. No podemos dejar espacios en blanco como hicimos cuando nuestro frente eran los rulos. Comenzamos a bordar como siempre, metiendo la aguja hasta el final. En este caso el final lo da el tope. Y tratamos de que tenga la misma distancia una de la otra. Vamos dando vuelta, ok, o sea, siguiendo la línea. Siempre recuerda, mueve el bastidor, mueve la aguja. La cuestión es que la aguja siempre tiene que ir en esa dirección, como lo ves allí. Llegado a este punto, el siguiente punto lo vamos a hacer a la mitad del punto anterior, ya no igual, sino a la mitad, fíjate. Ok, a la mitad. Ahí lo vas a ir viendo. Estoy tratando de buscar comodidad, por eso viste que le estoy dando vueltas. Estoy tratando de buscar comodidad y que se vean. Ahí lo puedes observar perfectamente. Es como un punto de ladrillo. A mí este punto me gusta mucho, es muy fácil de hacer. Si tienes errores no se notan para nada. En cambio con el que hicimos con el rectángulo tienes que hacerlo muy bien, porque sí se nota cualquier error que cometas. Ponte que hagas uno más largo que el otro, se nota mucho la diferencia. Pero acá este punto te ayuda con eso, porque no importa si no tiene el mismo largo, solo buscas que esté en el medio del punto anterior y es mucho más fácil. Si en una de esas te equivocas y la haces un poquito más arriba, un poquito más abajo, no se nota tanto. Entonces es un punto que me gusta mucho. Vamos dándole vuelta al bastidor, buscando sentir comodidad, que es lo más importante. Si de repente te equivocas en algún punto, jalas y, o sea, sacas la aguja y recoges el hilo y continúas, no pasa nada. Además de que la tela no se rompe con estas agujas. Claro, siempre y cuando uses la tela adecuada. Vamos a meterle un poquito más de velocidad para que puedas ver el proceso al final.
Terminamos con las últimas puntadas. Fíjate que aquí me volví a equivocar y saqué el hilo donde no era. Acá lo trato de corregir, jalo del otro lado y me doy cuenta, ahí lo corto, ok. Así debería ser, simplemente dejarla ahí y cortar. Me doy cuenta que dejé un huequito porque al ver jalado como que rompí un poco la tela. No la rompí, la separé más. Entonces lo que hago simplemente es completar ese huequito y listo, ok. No te preocupes si en algún momento tienes que completar espacios, porque es normal, ok. Es normal que de repente quede un huequito y lo tengas que completar luego. Es totalmente normal. O que estás haciendo rulos y tengas un pelón allí, lo completas, no hay ningún problema. Acá está nuestro trabajo terminado. Tenemos el peludito, los rulitos y 2 puntos planos, que con los puntos planos se puede jugar y hacer un montón de cosas, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, bueno, espero que les haya gustado el video, que hayan aprendido. Si te gustó, ya sabes lo que tienes que hacer, dale like, suscríbete y nos vemos en la próxima clase. Saludos, hasta luego.